Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostro distinto. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. La mal llamada oposición política fue igualmente irresponsable, y mientras el país se encontraba sometido a una lluvia de calumnias y difamaciones, lo que hicieron fue sumarse a las mismas. Tal es el caso, como acabamos de observar, del hoy candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader. Yo le dije al presidente privadamente que cualquier cosa que yo tuviera que hacer a nivel nacional, a nivel internacional, podía contar con mi apoyo absoluto en eso. Sí. Así que yo estoy claro con mis relaciones con Haití, lo que ha acontecido con ese problema, y le ofrecí mi apoyo absoluto y total, porque lamentablemente a él y a nosotros nos ha caído una cosa que no fuimos culpables ninguno, pero lo estamos afrontando y yo seré parte de esa solución, de ese problema. La visión irresponsable del sector político dominicano de que la sentencia 168-13 era un problema que había que solucionar, fue articulando lo que posteriormente se constituiría en una serie de medidas antidominicanas que ponen en peligro el futuro de la independencia nacional. El decreto de regularización establece que están detenidas todas las deportaciones de extranjeros. El decreto 327-13 emitido por Danilo Medina, que instaura el Plan Nacional de Regularización, prohibió en su artículo 37 todas las deportaciones de extranjeros en el país. Lo cual constituyó un acto servil de entrega de la soberanía nacional, pero esto apenas era el comienzo, cosas mucho más graves estaban por venir.